Compañeros, esa es la parte de lo que queremos trabajar el día de hoy. Por eso, pues de entrada, mi agradecimiento porque Jesús pueda estar el día de hoy, pero sobre todo el punto es, bueno, y nosotros cómo vamos a ir haciendo para recuperar todo ese conocimiento que tenemos, todo ese conocimiento que nuestras comunidades pueden aportar, toda esa contribución a la parte productiva, a la parte cultural, que nosotros de alguna manera podemos recuperar, pero también socializar hacia los demás. Y eso con un punto central, sin perder la identidad de lo que somos, es decir, de la mexicanidad. Entonces, compañeros, pues yo les pido un aplauso para Jesús, muy agradecidos porque nos acompañe y que podamos desarrollar esta temática. Cualitlanesi, Huaynugniwan, Noyolot, Impilali, en Huey Teocalit, en Huey Tlamatinime, Xumopanoltica, Tlazucamati Miac. Buen amanecer, hayan tenido todos ustedes, hermanos, en este día. Y mi corazón está contento por estar en este gran recinto del conocimiento con todas estas mentes de sabios que están sembrando utopías justamente en las escuelas, en nuestras comunidades. Yo vengo de Chimalhuacán, Estado de México, y la mayoría de ustedes se preguntará, ¿y dónde está eso? Pues hasta allá, así como suena, está hasta allá, hasta las... bueno, antes eran las periferias de la Ciudad de México, ahora ya quedó en medio de la gran urbe, de toda la zona conurbada del oriente del Estado de México y Ciudad de México. Ahí estamos un grupo de maestros también tratando de construir estas utopías, tratando de construir estos sueños que se plantearon desde los años 70 ya en un proceso muy concreto, pero que vienen desde hace mucho tiempo, que vienen justamente desde estas épocas. El tema que vamos a abordar, que es algo que nos hemos inmiscuido un poco, y que antes de continuar quisiéramos aclarar que, bueno, pues esas han sido investigaciones, han sido análisis de un grupo de compañeros y que seguimos caminando para encontrar la verdad. Es decir, esto que les vengo a plantear no es una verdad absoluta, ni tampoco quiere decir que así debamos interpretar el conocimiento ancestral. Esta es nuestra propuesta que venimos a compartir con ustedes, siempre con todo el ánimo, siempre con todo el espíritu revolucionario de compartir, porque pues llevamos ya muchos años caminando juntos, como decía el maestro Dani, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos y así hemos ido avanzando, hemos encontrado triunfos en las luchas, hemos tenido que retroceder, a veces hasta chocar con pared, pero seguimos en esos ánimos de construir. Bien, primero habrá que plantearnos una situación. ¿Qué eran los pensamientos de nuestros pueblos? El invasor llegó y dijo que éramos fanáticos, que teníamos una religión politeísta. Y entonces el invasor, bueno, antes de que llegara a América, desde el occidente, cuando empezaron a estructurar su civilización, se le antojó decir que las culturas primitivas eran politeístas y que entonces la religión iba en una evolución hasta llegar al monoteísmo, ¿no? Es decir, todas las civilizaciones del mundo que tienen una mitología politeísta, es decir, de muchos dioses, son primitivas. Y todas las religiones que deciden elegir a un solo Dios como el máximo supremo, pues entonces son un nivel más evolucionado, ¿no? Eso lo dijeron los occidentales, ese es su planteamiento, desde ellos hacia afuera. Entonces, todas las civilizaciones que hace un momento en el inicio nos presentaban, los mesopotámicos, los egipcios, etcétera, 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 y todos los pueblos de Anáhuac, al ser politeístas, pues éramos civilizaciones primitivas, atrasadas.
Y los occidentales, al haber elegido a un Dios supremo, entonces se convierten en una religión por sobre todas las demás, ¿no? Eso lo decretan ellos y lo imponen en el mundo. Y ahora, pues en esa situación estamos. Pero también, no solamente nos imponen esa parte, sucede que cuando llegan a América y teníamos nuestras dinámicas de vida, nuestras propias formas de organizarnos, nuestras propias formas de interpretar el universo, pues nos dicen que éramos paganos, ¿no? Porque seguíamos adorando al sol, porque seguíamos adorando a la tierra, porque adorábamos al viento, porque adorábamos a la comida, porque hacíamos fiesta por esto, porque hacíamos fiesta para sembrar, fiesta para cosechar, porque hacíamos fiesta para el cambio de la rotación del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo hacíamos fiesta, dicen. Y entonces nuestras fiestas, como no eran como las de ellos, pues eran fiestas paganas, eran fiestas de herejes, de gente salvaje. Y como no teníamos vestimenta como ellos, como no teníamos escritura como ellos, como no contábamos el tiempo como ellos, pues entonces se les antojó decir que estábamos atrasados. Como nosotros no destinábamos nuestra ciencia al armamento, como no destinábamos nuestras fuerzas y nuestra inteligencia para invadir otros lugares, pues entonces se les antojó que estábamos atrasados, que vivíamos en una civilización, es más, ni siquiera en una civilización, vivíamos todavía en la prehistoria de la humanidad. Y eso en el centro de América, en Mesoamérica, donde estaban los mexicas, los purépecha, los mayas, que tenían grandes construcciones, grandes ciudades. Cuando llegan al norte de América y se encuentran con los Sioux, con los Cherokee, con los Cheyenne, y se dan cuenta que ellos no tenían grandes construcciones, sino que seguían viviendo en una dinámica seminómada, pues entonces peor tantito, se les antoja decir que pues esos eran primitivos, ¿no? Porque entonces el progreso se rige bajo ciertas dinámicas de progreso económico, de la producción de los medios valga la redundancia, los medios de producción y las fuerzas productivas, ¿sí? que siglos después lo estipula Carlos Marx. Sin embargo, sin contradecir lo que Carlos Marx presenta, y justamente tomando en cuenta lo que él nos aporta, el decir que para caracterizar a una sociedad tenemos que tomar justamente todos los elementos de un modo de producción, que son los medios, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, ¿sí? Esos son los elementos que van a caracterizar a un modo de producción, ¿no? Es decir, nosotros en qué modo estábamos, bueno, de acuerdo a la evolución de los medios de producción, pues sí, estábamos en la edad de piedra, porque no teníamos el uso del metal para la producción. Pero teníamos otros elementos que ni siquiera en la edad de hierro habían considerado. Teníamos la interpretación del universo, teníamos la relación estrecha con la naturaleza, que aunque pareciera un aspecto sumamente primitivo, ya lo han venido señalando a lo largo de esta primera parte de esta sesión, el hecho de interpretar la naturaleza y de mantener esa armonía estrecha con ella no es otra cosa más que el más alto nivel de ciencia. Porque ¿qué es la ciencia? Me apoyan con la siguiente, por favor. ¿Qué es la ciencia? Cuando enseñamos en el aula el significado de ciencia, pues la respuesta muy concreta es la búsqueda de la verdad absoluta. Esa es la ciencia. Es el camino hacia encontrar la verdad absoluta. Pero algo que debemos mantener siempre presente es que si somos científicos nos vamos a dar cuenta que la verdad absoluta solamente en ciertas circunstancias la vamos a encontrar.
De tal manera que si vamos a encontrar también en este aspecto las leyes generales que rigen el desarrollo del universo, esa es otra expresión de la ciencia. ¿Qué ocurre cuando estas leyes generales que rigen el desarrollo del universo nos estrechan con la naturaleza? Que obviamente la naturaleza es parte del universo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al interpretar cómo funciona el universo y al mantenernos en esa dinámica de vida, de interpretación y de la práctica en la naturaleza, creemos nosotros que es el más alto grado de ciencia. Porque alguien dirá, ¿y qué tiene de ciencia prepararse un tecito de manzanilla cuando nos duele la panza y quitarnos ese malestar? Bueno, hoy se ha convertido en una costumbre. Hoy en muchos lugares, incluso muchos de nosotros desconocemos la situación concreta química que ocurre en nuestro organismo con un tecito de manzanilla. Lo hacemos por costumbre. Pero ¿cómo se llegó a ese conocimiento? ¿Cómo nuestros ancestros lograron entender que esa planta que está en la naturaleza, tal cual, la tomamos y nos va a servir al organismo porque contiene elementos que tenemos en nuestro propio organismo que nos va a servir para purificar nuestros malestares, ¿no? Fue experimentación, parte del método científico, parte importantísima del método científico. Bueno, esas podrían ser situaciones muy empíricas que alguien diría, bueno, pues es parte de una dinámica que el ser humano fue haciendo a lo largo de millones de años. Bueno, dejemos eso a un lado. Pero ¿qué ocurrió entonces con la modificación del teocintle? Sí, ustedes saben qué es el teocintle. El teocintle es el ancestro primitivo del maíz. El teocintle ya no se encuentra en la vida silvestre, pero era una planta semejante al trigo o parecida a las espigas del maíz. Dijéramos que las espigas del maíz son como esa herencia del teocintle, ¿no? Es decir, el teocintle era comestible, sí, pero no era una mazorca, ¿no? Y los antiguos la modificaron genéticamente para convertirla en lo que hoy es el centli, el maíz, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Porque se les ocurrió, porque fue un experimento meramente empírico. Yo creo que no. Ninguna otra civilización en el mundo logró para ese tiempo modificar el trigo, el centeno, el arroz, ¿no? Claro que con el tiempo han tenido modificaciones mínimas por la misma dinámica de haberlas domesticado, pero no han alcanzado el grado que tenemos nosotros con el maíz. Es decir, los primitivos, porque eso se habla de miles de años, o sea, no fueron ni los mexicas, no fueron los olmecas, no fueron los anasazi del norte de América, no, fueron los abuelos de los abuelos de los abuelos, los que encontraron el teocintle y lo fueron modificando. ¿Cómo? Con experimentación, con ensayo y error, es decir, el método científico, hasta que obtuvieron el resultado de uno de los alimentos más magníficos del mundo, que es el maíz. Y que hoy nos vienen a decir que el gluten y que cosas por el estilo. Bueno, eso habría que revisarlo, ¿no? Pero millones de años alimentándonos de maíz y que en las últimas décadas del siglo XXI nos digan que ahora el maíz nos hace daño, o que vayamos al doctor porque tenemos un malestar, cómete 2 tortillas. Bueno, ¿qué dirían nuestros abuelos si les dijeran, cómete 2 tortillas con tu molito? No, pues no. Bueno, esa es una cuestión de la ciencia. Después, y eso lo expresamos en la época primitiva. En América ocurre como una ruptura o se toman 2 caminos. Por un lado, las sociedades que se empiezan a desarrollar en masa y empiezan a tener poblaciones muy amplias, como lo fue Cañón Chaco, por ejemplo, de la nación Anasazi, que
jamás aparece en las listas de las civilizaciones más antiguas, jamás la vemos al lado de los egipcios o de los sumerios, pero es una civilización tan antigua que se han encontrado restos de una civilización allá en Arizona, Nuevo México, de este pueblo, de los Anasazi. Y poco se sabe de ellos, porque ahí entra otra situación importante de los occidentales. No sé si han visto que cuando aparecen restos humanos en América más antiguos que los de Europa, inmediatamente sacan otros restos más antiguos en Europa, ¿no? Aparece el de Tepexpan, sale otro en Francia, aparece el de Tehuacán, aparece uno en Inglaterra, y etcétera, etcétera. Es decir, como que nunca les va a gustar que nosotros tengamos nuestro propio desarrollo histórico, independientemente de lo que ocurrió en Europa. Eso jamás les va a agradar. Pero entonces, en estos dos caminos, los que empiezan a edificar ciudades con grandes asentamientos poblacionales, y los otros, los que se quedan en una dinámica seminómada, como ya les dijimos, todos los pueblos del norte de América, pero también en el sur encontramos a los Aymara, encontramos a los Mapuche, a los Selknam, a los Quom, etcétera, 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 que no construyeron ciudades como Machu Picchu, por ejemplo, como sí lo hicieron los incas, ¿no? O sea, tanto en el norte como en el sur vamos a encontrar las dos expresiones, las ciudades estructuradas y las comunidades que se mantuvieron en una dinámica seminómada. Y entonces, de acuerdo a la interpretación del desarrollo económico-político de Occidente, diríamos, bueno, pues es que hubo quienes se quedaron en el atraso de ser primitivos y hubo quienes evolucionaron. Pero ¿qué pasa cuando nos presentamos ante su cosmovisión? Cuando interpretamos la cosmovisión inca y la cosmovisión mapuche. ¿Qué pasa cuando interpretamos el toltecayo mexica y el conocimiento lakota, por ejemplo? Pues nos encontramos que hay un paralelismo de desarrollo filosófico. Todos interpretaban el universo y la naturaleza de la misma manera. Tenían una interpretación del universo semejante. ¿Qué ocurrió? Pues que los seminómadas, al ser poblaciones pequeñas, no requerían grandes estructuras para el sustento. Y entonces ellos vivían con lo meramente necesario. ¿Y qué ocurre con las grandes poblaciones? Pues que al ser asentamientos más grandes, pues necesitaban solventar en esa relación de producción colectivista, de colaboración y ayuda mutua, ¿sí? Pero la cosmovisión era la misma. Por eso ahí es donde decimos, las relaciones sociales de producción son importantes de interpretar, ¿sí? Y la principal, que es la propiedad de los medios de producción, en este caso el principal medio de producción, que es la tierra, y sobre todo pues en aquellas épocas, que era lo que producía, ¿no? En manos de quien esté este principal medio, que es la tierra, pues es como va a responder todo lo demás. Aquí en América no se ha encontrado que la propiedad de la tierra tuviese dueños particulares. Aquí la propiedad de la tierra era comunal, ¿sí? Los grandes imperios que nos han vendido y que dicen que los mexica y que los purépecha y que los maya eran imperios que dominaban todo el continente americano, y abajo los incas, igual de sanguinarios todos, que sacrificaban doncellas y niños y esto y lo otro y lo otro. Pues el primer elemento que implicaría haber sido imperios es la propiedad de la tierra, lo cual no existía. La tierra era comunal, desde los mexica, que eran de los considerados más avanzados en temas políticos, económicos, hasta los chichimeca, que fueron seminómadas. Ninguno de ellos tenía propiedad sobre la tierra,
¿no? Entonces eso nos da un elemento. Me ayudan con la siguiente. Bueno, ahí hay una reflexión, dice Alce Negro, se han preguntado, o bueno, le dice a su entrevistador, ¿te has preguntado que todo lo que hace un indio es en un círculo? Eso lo dijo Alce Negro en el año 1840 aproximadamente. Por ahí ustedes sabrán qué ocurría también en Occidente por los años 1840, ¿no? Por ahí surgían dos jóvenes barbudos que estaban atreviéndose a escribir planteamientos contra la ciencia de su momento, contra el materialismo de su momento, planteamientos que evolucionarían, ¿no? Que darían pie al materialismo histórico y al materialismo dialéctico, ¿no? Carlos Marx y Federico Engels, mientras ellos estaban dando la batalla ideológica de aquel lado del charcote, aquí se estaba resistiendo. Y aquí, en ese paralelismo, Alce Negro dice, ¿te has dado cuenta que todo lo que hace un indio es en círculo? Y le contesta a su interlocutor, pues no, porque su interlocutor era inglés, ¿no? Le contesta con cara de inglés, no, ¿no? Así como que, bueno, así como el güerejo que anda ahorita queriéndose adueñar de todo el mundo, ¿no? Entonces Alce Negro le dice, bueno, ¿por qué todo lo que hace un indio es en círculo? Sus reuniones son en círculo, sus viviendas son circulares. Cuando ofrendan se hace círculo, cuando se danza se hace en círculo. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees que lo hace un indio así? Pues no sabe explicar el inglés, porque todavía no le llegaban los planteamientos de Carlos Marx, todavía no estaban bien estructurados. Y le dice, porque el universo está desarrollado en espiral, porque el universo es una espiral. Si tú ves el sol es una espiral, si tú ves las estrellas son espirales, si tú ves el ombligo de una persona es una espiral, si tú ves cuando una semilla brota, la plántula nace en espiral. Es decir, todo es una espiral. ¿Y qué es eso? Carlos Marx le llamó la dialéctica. Bueno, primero fue Feuerbach y después Marx ya la puso pies en la tierra, ¿no? Dice el marxismo. Esa es la dialéctica, el desarrollo en espiral, ¿sí? El desarrollo constante, todo está en constante movimiento. Y eso lo interpretaban los pueblos antiguos, eso lo tenían bien definido. Por eso decían que cualquier decisión a tomar en cuestión a un salto social debía ser considerado en 5 generaciones adelante. Los efectos no deberían considerarse para inmediato. Si tú le vas a declarar la guerra a una tribu, decían, no pienses en lo que vamos a tener, los conflictos que vamos a tener ahorita, piensa en los conflictos que van a tener nuestros descendientes. Entonces, antes de declarar la guerra a una tribu, mejor vamos a ver cómo nos entendemos para que nuestros descendientes, generaciones adelante, no tengan los conflictos que estamos teniendo. Si vamos a ir a conseguir leña, no vamos a desmontar a lo loco, porque piensa en lo que le va a pasar a nuestras generaciones. Si vamos a cazar bisontes, piensa en cuántos, porque si no, nuestros descendientes no van a tener alimento. Eso implica un proceso de análisis de desarrollo. Pero esa es una parte de la dialéctica. También dice Alce Negro, y eso ya lo habían estipulado los tolteca siglos antes, para el desarrollo del universo tenemos siempre una ley general, que después Carlos Marx la dijo, la unidad y lucha de contrarios. Y ustedes saben que en la cosmovisión siempre vamos a considerar la dualidad como elemento. Bueno, más adelante va a estar la diapositiva, donde vamos a ver la similitud entre lo que es la chacana, que es una cruz inca, y lo que es el Hunabku, que es una espiral maya mexica, donde justamente nos va a presentar estos contrarios, esta dualidad femenino, masculino, luz, oscuridad, frío, caliente, etcétera, 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 etcétera. La dualidad está presente
en el desarrollo del universo. Eso lo dijeron los mayas, lo dijeron los mexicas. Por eso, por ejemplo, cuando explicamos la mitología, los dioses, no encontramos, aunque nos los han hecho ahí como que obligar a creerlo así, que dicen que Tezcatlipoca era el diablo, Mictlantecutli era el demonio, y el bueno era Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. No, ni uno de las energías que fueron asignadas eran ni los buenos ni los malos. Tenían la dualidad, nos eran útiles y nos eran peligrosos. Tlaloc, por ejemplo, el licor de la tierra, no el dios de la tierra, el licor de la tierra. Tla de Tlali, Oc de Octli, el pulque, es el licor de la tierra, es Tlaloc. Tlaloc tiene los dos elementos, es benigno, pero también es peligroso para nosotros, ¿no? Lo necesitamos la lluvia para tener cosechas, pero si llueve de más, se nos echa a perder la cosecha, ¿no? Esos son los dos elementos. Tonatiuh, el sol, es bueno porque necesitamos justamente también para la fertilización de nuestro alimento, necesitamos al sol, pero si viene el sol con mucha fuerza, se nos queman las plantas, ¿no? La tierra también tiene esos elementos, nos da de comer, pero también nos reclama cuando terminamos nuestro ciclo de vida. Entonces en cada uno de ellos vamos a encontrar estos elementos. Y repetimos, la dualidad es algo importantísimo dentro de nuestra cosmovisión. Aquí no había de que el hombre era la supremacía y era el único que podía tener acceso a ciertas cuestiones y la mujer no. Aquí eso de la división de sexos vino de Occidente, eso sí, recuérdenlo. Allá el único que podía gobernar eran los hombres. Los únicos que podían acceder al conocimiento eran los hombres. La mujer, lo dijo Aristóteles, la mujer es un animal parlante. Imagínense, Aristóteles, el gran pensador de la filosofía griega, el que sigue siendo referente para el pensamiento filosófico en el mundo, dijo esas barbaridades, ¿no? Y aquí no, aquí teníamos un equilibrio. Tlalitonantzin, o Chimalma, o Pachamama, como es la madre tierra, no sé cómo, no he encontrado cómo le digan los purépecha, si alguien sabe, se lo agradecería. Nuestra madre tierra y nuestro padre el sol. Pero yo pregunto, ¿cuál es la fiesta más grande en México en pleno siglo XXI? La guadalupana, es la ceremonia que más gente sigue congregando en la Ciudad de México, ¿sí? Pudiera ser ya, obviamente tiene mucho sincretismo, obviamente ya está un poco manipulado, ya no es la pureza, sin embargo sigue teniendo esos elementos importantísimos, porque es donde encontraron los occidentales, los españoles, es donde encontraron la varita mágica para el sometimiento cultural, ¿no? El elemento más venerado en estas tierras era la madre tierra, bueno es, pero bueno en aquellos años era la única forma de lograr convencer o someter a los pueblos, y entonces crean esta figura para postrarla sobre Tlalitonantzin Coatlicue, ¿no? Y sigue teniendo ese efecto. Creo que ahí en ese aspecto también deberíamos ser hábiles y aprovechar también estos elementos que de alguna manera nos han permitido tener elementos nuestros dentro de nuestra comunidad. De tal manera que estos elementos muy generales de los contrarios de la dualidad, el desarrollo constante, que es la dialéctica en sí, y que hasta hoy no se ha encontrado una ciencia o una interpretación o un método que supere la interpretación dialéctica.
todas las ciencias que se dicen superar al materialismo histórico dialéctico no hacen más que darle vueltas a ese planteamiento y decir que presentan propuestas modernas, pero al final, dice Lenin, al final todas las ciencias del mundo caerán en lo que plantea el materialismo dialéctico, porque es lo más cercano a la verdad, porque es lo más cercano a un planteamiento objetivo, a la interpretación de la realidad concreta. Y eso hacían nuestros pueblos, repito, en ese aspecto. Eso planteaban. Bueno, claro que es muy bonito recordar y añorar algo que tal vez nadie de nosotros vio, pero que hemos incursionado y nos agrada, nos encanta ver las zonas arqueológicas, nos imaginamos cómo pudo haber sido el vivir en aquella época, pero para eso no es la investigación. La investigación, la ciencia, no es para añorar, la ciencia es para retomar y aplicar. Entonces, ¿qué hacemos con estos vestigios que nos quedan? ¿Qué hacemos con estas piezas de rompecabezas que tenemos? Pues retomarlas y armar nuestro rompecabezas. ¿Y quién mejor que nosotros que estamos frente a grupo? ¿Quién mejor que nosotros que estamos formando a las nuevas generaciones? Hace unos meses tuvimos una reunión con unas universidades en tema de servicio social. Bueno, como comentaron, estoy en este momento a cargo del Departamento de Servicio Social en el Ayuntamiento, y teníamos una reunión con universidades, y entonces ellos nos preguntaban cómo evalúan a nuestros estudiantes de servicio social. Y yo les comentaba, pues en desempeño muy bien, son entusiastas, son participativos, propositivos, pero hay un pequeño problema: no tienen identidad. Y si desarrollamos un proyecto de investigación de la educación prehispánica y no tenían absolutamente ningún conocimiento de la cultura nuestra, absolutamente. O sea, por muy, no sé, muy impactante que me pareció que no habían escuchado hablar sobre Tenochtitlan, que no habían escuchado hablar sobre el idioma náhuatl. O sea, cuestiones que al parecer para mí y para, pues yo creo que la mayoría de ustedes, o para todos ustedes, deberían ser cuestiones básicas, para esos jóvenes no lo eran. Era algo totalmente desconocido. Y entonces les comento en la universidad, eso es un problema, no tienen identidad, no hay una identidad propia. Y entonces otra universidad privada dice, es que los jóvenes de ahora son muy técnicos, entonces la identidad y los aspectos culturales, históricos, ya no se requieren en estos tiempos. Y entonces dice mi papá, sentí como que tenía un gato por dentro y me lo jalaban y me arañaba todo así por dentro. O sea, ¿cómo se atreven a decir que no es importante la identidad cultural? Que eso ya quedó, eso ya fue borrado, ya el náhuatl, los mexicas, todo eso ya habrá que dejarlo, ¿no? Ya no podemos seguir moliendo en molcajete porque ya tenemos licuadoras, ya no tenemos la necesidad de prender fogones porque ya tenemos estufas, ya no tenemos que sembrar con coa porque ya tenemos tractores. O sea, ¿cómo se les ocurre pensar eso? Y entonces le decíamos, bueno, supongamos que hoy, en estos tiempos, en la era de la tecnología, del boom de toda la ciencia de la tecnología, los jóvenes ahora son más técnicos, ¿no? Son más prácticos en ese aspecto. Pero les decía, volteemos a ver a Oriente, al lejano Oriente, China, Japón, Corea, las potencias tecnológicas, las potencias en el desarrollo de todos estos elementos, tienen algo fundamental y es su identidad. Tienen una identidad muy fuerte, siguen escribiendo
bajo sus técnicas milenarias, siguen llevando su cuenta de calendárica milenaria, siguen teniendo sus costumbres milenarias. ¿Y eso es poco? ¿Eso no significa nada? Pues claro que no, porque entonces volteemos a ver a Occidente y a Norteamérica. Sociedades que se están quedando estériles de identidad. Estados Unidos no tiene identidad como nación política, no tiene identidad. Se ha encargado de deshacer todas sus pequeñas partículas de identidad de los celtas, de los irlandeses, de los sajones, anglosajones, de los pueblos nativoamericanos. Se ha encargado de deshacerlo y ha intentado crear una propuesta cultural que no es nada, no lo es nada, es pura mercadotecnia. Y a eso nos conducen, a tener sociedades estériles de identidad. Hacia eso vamos, hacia eso apunta la educación en nuestro país. Por eso es importante que nos aferremos a conquistar nuestras utopías. Por eso es importante retomar los conocimientos ancestrales. No es para tirar la licuadora y usar el molcajete nada más. Claro que es importante, claro que tiene sus elementos científicos y tradicionales, pero ¿qué pasaría, haciendo una hipótesis muy divertida tal vez, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiesen llegado los españoles? O suponiendo, llegaron y aquella famosa noche de la Victoria, donde las guerreras expulsaron a los españoles por la calzada Tacuba y donde Hernán Cortés se sentó a llorar en el Ahuehuete, aquella noche triste que le llaman en la historia y que creo que ya en los nuevos libros ya parece distinto, ya no es la noche triste, ¿no? Ya es la noche de la Victoria. Fíjense, ahí hay algo importante que rescatar y que no se menciona mucho, pero que quienes expulsaron a los españoles aquella noche fueron mujeres, porque la gran mayoría de guerreros había sido asesinados o secuestrados, pero no porque no les quedaba de otras las mujeres. El ejército mexica estaba compuesto también por mujeres, ¿no? Pero como los españoles decían que los únicos que peleaban eran los hombres, pues fueron a los únicos que capturaron, ¿no? Y las mujeres en esa situación expulsan. Bueno, ¿qué hubiese pasado si esa noche los hubieran expulsado de plano, los hubieran mandado de regreso por donde vinieron? Bueno, dicen algunos en la historia, pues hubiesen venido más, claro, pero ya teníamos experiencia, ya se hubiera adquirido una alternativa para contrarrestar esto, ¿no? Y a lo mejor hoy nuestra sociedad sería una sociedad al estilo China, ¿no? Donde no tendríamos construcciones occidentales, sino propias, donde no habláramos español, sino nuestro idioma, donde no tendríamos una religión que no es nuestra, sino la nuestra, ¿no? ¿Y será que seguiríamos viviendo, como dice un español, con plumas en la cabeza y taparrabos? Pues no, porque el proceso de evolución social iba a continuar. ¿Será cierto que mientras los asiáticos y los europeos ya tendrían dispositivos tecnológicos, nosotros no los íbamos a tener? Pues no, nosotros íbamos a desarrollar nuestros propios elementos tecnológicos. Y tengan por seguro que hubiéramos llegado primero a la aplicación de la energía solar, de la energía eólica y de tantas energías amigables con el medio ambiente, porque Tenochtitlan era una muestra elocuente de una planificación social, de una planificación económica y de una dinámica en convivencia sana con el medio ambiente, ¿sí? Sostenible. Las chinampas son uno de los elementos de producción más avanzados. No se han podido replicar en estos tiempos. Bueno, creo que hace unos días en Corea del Sur salió el boom de que estaban creando ciudades encima del agua, ¿no?
Grande Corea, pues aquí lo hacíamos, ¿no? Pero eso no se considera, o sea, cuando analizamos el desarrollo de las sociedades antiguas, no consideramos esos elementos sumamente importantes. Tenochtitlan era una ciudad enorme, ¿sí? Era una ciudad grande que albergaba mucha población y no tenía los mínimos problemas que hoy estamos viviendo con todo el desarrollo tecnológico, ¿no? En los primeros momentos donde Tenochtitlan se inundó, encontraron las formas para evitar las inundaciones. Y como no podían evitar inundaciones, entonces desarrollaron que las calles, las calzadas, que en alguna época eran para caminar a pie, bueno, pues cuando llegaran las inundaciones, se iban a usar como canales para andar en chalupas, ¿no? Es decir, no se erradica como hoy se hace. ¿Qué hacen los occidentales cuando hay inundaciones? Rellénale, tapa ahí para que ya no entre el agua. Pues no, porque hoy estamos sufriendo las consecuencias de ese nulo análisis. No tenemos agua, no porque se esté acabando el agua, bueno, en cierta parte sí hay un problema ahí, pero es la mala planificación y obviamente la mala distribución, ¿no? La Ciudad de México se está hundiendo, entonces ahora en vez de permitir que el agua fluya, hay que bombearla. Cuando se inunda hay que bombear el agua hacia afuera, es decir, ya es un caos la Ciudad de México. El monstruo de toda esa urbe que está allá en la ciudad es un caos, porque no hubo planificación, porque todo lo que lograron hacer los mexicas fue destruido. Bueno, para eso es importante retomar los conocimientos ancestrales, para aplicarlos en estos momentos. Y repito, y no decir que como vamos a recuperar los saberes ancestrales y tenemos que recuperar ciertas dinámicas de vida, no vamos a vivir en estos momentos en casas de palma, en casas con piso de tierra, ¿no? Bueno, pues aquí es imposible, ya no es viable que en Morelia recuperemos esas formas de vida, pero sí podemos recuperar los saberes y sí podemos retomar todas esas alternativas de planificación político-económica. Ahora, en lo político nuestras sociedades estaban estructuradas, dice Romero Vargas Iturbide, que éramos pueblos socialistas. Por eso decíamos al principio, no había propiedad de la tierra. ¿Había un Estado? Sí había un Estado. José de Acosta le llamó un Estado ético, un parlamento. Aquí lo teníamos desarrollado desde muchos siglos anteriores y se mantuvo durante muchos siglos después, ¿no? Existía esa estructura. Después del Güey Tlatoani existía el Cihuacóatl, que era ser mujer. También el Tlatoani, hubo mujeres tlatoanis, ¿no? ¿Por qué se conocen algunos solamente? Pues porque es intencional, ¿no? Porque es parte de toda la tergiversación histórica que hicieron de nosotros, como nos contaron nuestra propia historia. Después del Cihuacóatl existía el Calpulelque, que era el Consejo de Ancianos, algo así como el Buró Político, como el Gabinete, no lo sé, ¿no? Para equiparar un poco, ¿no? Existía el Tlactocan, que era el Parlamento. Tlactocan significa donde se habla, donde se discute, ¿no? Era un parlamento en la democracia más pura, donde todos tenían derecho a hablar y todos tenían derecho a opinar y a voto, donde no siempre había consenso, ¿no? Pero que siempre se apelaba a encontrar lo mejor para la sociedad. El Calpulelque fue el que decidió que la Tenochtitlan ya no se iba a pelear como los españoles querían que se peleara, y entonces se decidió replegarse. Por ahí les recomiendo que busquen la carta de Cuauhtémoc, la última carta de Cuauhtémoc, donde dice eso. Cuauhtémoc, el último tlatoani, decreta que nuestros cantos, nuestras flores deberán ser guardados y llegará el momento en que las tengamos que sacar otra vez.
Ese es un decreto del Calpulelque. Bueno, entonces para eso es importantísimo retomar en estos tiempos. Nosotros, bueno, tenemos esta novela, es una novela, es un ideario de cómo pudo haber sido la estructura educativa, sí basado en una investigación, en un análisis, pero pues también como un poco de imaginarnos cómo pudo haber sido la estructura educativa. Cuando hablamos de él decimos, nos han explicado que en México Tenochtitlan existían 2 escuelas solamente, el Telpochcali y el Calmecac, ¿no? Telpochcali para pobres y Calmecac para ricos, ¿no? Para nobles. Y entonces siempre les comento, bueno, imaginemos eso, aceptémoslo tantito, y aún así les damos la vuelta a los occidentales. Telpochcali para pobres, díganme si en Occidente existían escuelas para pobres. Pues no existían. Solamente los nobles, y eso unos que otros nobles se educaban, aprendían a leer y aprendían las ciencias. Los otros vivían con la costumbre de vivir, ¿no? y de adaptarse a las condiciones y sobrevivir al oscurantismo que les tocó enfrentar. Pero pues el Telpochcali no es la escuela para pobres y el Calmecac tampoco es la escuela para ricos. Telpochcali es la escuela para jóvenes. Telpoch de Telpochtli, que es joven, y Cali, casa. Es decir, era la escuela para los jóvenes, para los niños. Y teníamos una escuela para mujeres, el Ixpochcali. Aquí tenían escuela las mujeres, no como en Occidente, donde tenían prohibidísimo estudiar, y aquella que se atrevía a estudiar, qué suerte corría. La Inquisición era bruja, era una bruja cabruja que hacía pociones y que no sé qué tanto hacía, y tenían que sentenciarla a la hoguera o a la horca, cuando mejor les iba, porque era la muerte más rápida, la horca, ¿no? Luego algunas las sentenciaron a la rueda, al potro, a la doncella de hierro y no sé cuántas barbaridades más, que eran donde enfocaban sus investigaciones científicas los occidentales, ¿no? En ver cómo hacer sufrir más a la gente sin que se nos muera antes en el proceso de la tortura, ¿no? Imagínense cómo era, para qué utilizaban su ciencia, ¿no? Por ahí, un paréntesis, por ahí había un lord, un conde, ¿no? Que aquí se conoce en el medio como el conde Drácula, que viene del conde Vlad Draculea, que él perfeccionó una técnica de tortura tan fina como era despellejar a sus víctimas, pero pues lo hacía tan minuciosamente que él decía, es que tengo que encontrar la forma de que no se me muera antes del proceso de tortura, porque cuando llego de los pies a la cintura se me mueren de dolor, ¿no? Y entonces se encontró las formas de cómo quitar la telita más fina de nuestra piel y totalmente quitársela al ser humano sin que se muriera. Ahí radicaba su ciencia, ¿no? Y por eso de él retoman al conde Drácula, ¿no? Lo que todos ustedes conocen, el vampiro que chupa sangre. Bueno, viene de ese conde real que así torturaba a sus enemigos, ¿no? Bueno, pero entonces aquí teníamos escuela para mujeres, el Ixpochcali, y alguien suspicaz diría, entonces había división de roles de sexo. Pues sí y no, ¿no? Sí, porque obviamente hay cuestiones en lo natural que son de los sexos exclusivos, ¿no? O sea, eso no lo decreta nadie más que la naturaleza. No, porque entonces llegaba el momento en que una mujer podía elegir seguir en las artes de la guerra, en las artes del conteo del tiempo, en las artes de la escritura, de lo que quisiera.
Es decir, no tenía la obligación de estudiar para cocinarle a su marido o de estudiar corte y confección para hacer las mejores prendas. No, o sea, no era algo exclusivo, ¿no? O sea, se tenía el momento para decidir. Y el Calmecac, entonces, ¿qué es? Si no es la escuela para ricos, ¿qué es el Calmecac? La escuela de las guerras, en parte, la escuela de artes marciales, sí, del ejército, pero Calmecac significa la casa del mecate, donde los mecates se trenzan. ¿Y qué es un mecate trenzado? Pues es un lazo sumamente fuerte que no se rompe, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la metáfora ahí? Bueno, pues que es donde el individuo llega a trenzarse para ser sólido, para consolidar sus conocimientos. Y entonces el Calmecac aprendían el arte de interpretar las estrellas, de interpretar la naturaleza, y de ahí había como las licenciaturas, por ejemplo, ¿no? Quien quería aprender botánica se iba al Calmecac Xochipilli. Quien quería, es decir, del Señor de las Flores, quien quería aprender el cultivo en la tierra de las hortalizas y de, bueno, estos elementos alimentarios, se iban con Coatlicue. Quien quería entender el pensamiento humano se iba al Calmecac de Tezcatlipoca, el interno. Y entonces había esas especialidades, ¿no? Y eso está comprobado que así existía. Romero Vargas señala esas caracterizaciones, ¿no? y esas ramas del conocimiento antiguo. Incluso era tal la organización en Anáhuac que las grandes civilizaciones, no me gusta decir civilizaciones porque eso es más occidental, pero será como referencia, ¿no? Se especializaban también en ciertas áreas. Se dice, por ejemplo, que Tenochtitlan era donde se enseñaba el arte de la guerra, Texcoco era donde se enseñaba la arquitectura. Recuerden ustedes que de Texcoco salió Nezahualcóyotl, que construyó grandes acueductos, ¿no? Y también siempre les comento, Nezahualcóyotl no hizo solito el dique que separó el lago Salado del Dulce. Nezahualcóyotl se nutrió de un gran equipo de arquitectos e ingenieros que construyeron ese dique, ¿no? O sea, no fue invención de una mente, sino fue proceso. Y Nezahualcóyotl, el gran tlatoani poeta, fue uno entre tantos. No es que haya sido como un Alejandro Magno o como un Leonardo da Vinci que entre toda la masa surge solamente uno. No, Nezahualcóyotl fue uno entre tantos. ¿Por qué no se conoce los demás? Pues porque ustedes recordarán que las bibliotecas antiguas fueron quemadas. No nos quedó absolutamente nada de nuestro acervo cultural escrito. ¿Y cómo no saber que en esa biblioteca de Axayácatl estaban los planos de Tenochtitlan? En los llamados códices, ¿cómo no saber que estaban los planos, que estaban fórmulas químicas, que estaban ahí los relatos de la historia? ¿Sí? Obviamente ahí estaban. ¿Cómo se construyó Tzintzuntzan? Fue que alguien la imaginó y dijo, pues mira, aquí pon una Yacata, aquí pon otra. Pues no, fue una planeación exhaustiva, basada en el recorrido del Sol, basada en una distribución arquitectónica, ¿no? Medidas claras, acertadas, como se hace un edificio en la actualidad, con planos bien estructurados. ¿Cómo se construyó el Templo Mayor? Con planos bien estructurados. Obviamente, o sea, no podemos pensar que fue de otra manera, no nos podemos atrever a decir que Chichén Itzá fue pensado y fue construido de inmediato y al ahí se va. No, fue planificado, tuvo todo un proceso de creación. No podemos demeritar ese gran trabajo. Entonces, eso es lo que debemos retomar justamente
de nuestros conocimientos ancestrales. Y bueno, pues es en parte el comercial. Aquí hemos pues narrado un poco esas formas, retomando crónicas, retomando algunas investigaciones de los cronistas que todos ustedes conocen, Bernal Díaz, Bernardino de Sahagún, el mismo Hernán Cortés, pero desde un planteamiento crítico, desde una interpretación crítica de nuestra propia historia, de saber lo que ellos quisieron decir, ¿no? Con qué intenciones escribieron la historia de esa forma, y obviamente en la actualidad lo seguimos respaldando con lo que siguen viviendo nuestras comunidades, porque, ahí sigue encerrado el gran conocimiento. Y porque, como dijo el padre José de Acosta, los indígenas de América somos la reserva moral del mundo. Eso lo dijo el padre José de Acosta. Son la reserva moral del mundo. Y bueno, creo que en ese gran mérito que nos dio este fraile, al fin y al cabo, pero que al final reconoció este gran sentido, pues tenemos que poner en marcha eso. Somos una reserva moral y tenemos mucho que aportar al mundo. Y cada uno de nosotros que estamos frente al grupo tenemos la responsabilidad de enseñar nuestra identidad, de transmitirla. Pero antes de transmitirla, hay algo sumamente importante. Debemos asimilarla, debemos apropiarnos de nuestra identidad. Muchas gracias, compañeros. Es un gusto siempre. Tlazo Camati Miak. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Compañeras, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta que le tengan que hacer al Maestro Jesús? Por favor de levantar la mano. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Solamente que pudiéramos estar retomando al compañero Jesús y que pueda nutrirnos nuevamente en otro colectivo, porque se queda un buen sabor de boca, pero sobre todo así como que nos quedamos con este ánimo de seguir escuchando. Gracias. Gracias. ¿Listo? Sí. Buenas tardes, compañero Jesús, maestro. Únicamente, bueno, es un comentario, pero también va una pregunta explícita. Ahorita usted me acaba de hacer recordar, y se lo agradezco, esa lectura de Bernal Díaz del Castillo, que se intitula, si no mal recuerdo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en donde nos plantea totalmente todo el proceso de conquista, en donde se le da un panorama a la población mexicana y se maneja de manera positiva, pero para los españoles. Entonces, dentro de los esfuerzos que nosotros como gestión educativa, Poder de Base, realizamos, es plantearnos de qué manera vamos a rescatar todas estas enseñanzas ancestrales que en este periodo de la conquista fueron mancillados. Y en este momento, pues, la visión occidental y neoliberal de la educación global trata de desposeernos, de pisotear y de invalidar todos estos conocimientos ancestrales. La pregunta explícita sería, ¿cómo podemos realizar nosotros un enfoque pedagógico para vincular y armonizar los conocimientos que tenemos sofisticados de ciencia y tecnología actualmente en el siglo XXI? ¿Cómo poder rescatar todos estos esquemas, aprendizajes y enseñanzas tradicionales, de tradiciones, pero también de conocimientos empíricos, pero que también tienen su relevancia científica? Tienen una estructura química en todos los aspectos, sobre todo la herbolaria, la visión cosmogónica que usted planteaba,
también la escritura, porque muchos de los lenguajes étnicos de México tienen su gramática bien estructurada y tienen todo el fundamento que implica ser rescatados para contrarrestar esta monocultura del saber y el rigor que nos plantea el neoliberalismo. Nada más. Yo en esta cuestión de lo mismo que dice Claudio, pues la condición de las lecturas, ¿no? De las lecturas a las que podemos acceder, y sobre todo que dentro de la historia, de lo poco que se maneja en la historia, en la currícula a través de la vida de estudiante, pues se dan diferentes enfoques, pero hay algunos autores, por ejemplo, está uno, Guillermo Marín, y más bien aquí la pregunta era, bueno, es una referencia que yo hago porque por ahí los hemos visto, pero también en esta condición de lecturas que se pudieran recomendar para una buena objetividad de el abordaje de este tema. Bueno, sí. Bueno, las dos están como entrelazadas. Primero empezaría con qué lecturas podemos obtener. Es recomendado leer a Bernal Díaz con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, a Bernardino de Sahagún, a Bartolomé de las Casas, al mismo Hernán Cortés. Es recomendado porque es lo más directo. Está, ¿cómo se llama Alba Ixtlilxóchitl, que es descendiente de un texcocano, pero ya no le toca vivir la época prehispánica. Está Alvarado Tezosomoc, pero ya tampoco le toca vivir la época prehispánica. Entonces, son importantes, sí, pero los más directos son los cronistas españoles. Pero algo importante es lo que, como les comentaba hace un momento, lo que dice Ignacio Romero Vargas, que es otro que les recomiendo. Romero Vargas escribe Los gobiernos socialistas de Anáhuac, que es un texto muy, muy corto, y escribe una serie de textos biográficos de Moctezuma, llamado Moctezuma el Magnífico. Creo que los tengo, si no los tengo aquí, se los mando en cuanto pueda al maestro Dani, porque ese de Moctezuma el Magnífico es muy difícil de encontrar, entonces se alcanzaron a encontrar en la red, entonces se los comparto. Y algo que él dice en esta parte cuando hace la biografía de Moctezuma es lo mismo, las fuentes son las mismas, Cortés, Sahagún, Bartolomé, etc. Lo que hay que hacer es la interpretación. ¿Con qué intención escribió Hernán Cortés? Y entonces dice, ¿por qué Moctezuma ha sido caracterizado, por un lado, el gran tirano, el que era temido por toda su población, y que incluso dicen que para despedirse de él se tenías que ir de espalda y no le tenías que dar la espalda a él, porque entonces podría ser asesinado, ¿no? Dice, ¿por qué lo colocan en ese nivel de tiranía, pero a la vez, ahora después, lo ponen como el mayor cobarde de México, ¿no? que se rindió ante ellos? Porque esa es una intención militar, ¿no? Enaltece a tu enemigo, más cuando ya lo derrotaste, enaltécelo, porque entonces, si Moctezuma era el gran tirano, ¿cómo se coloca automáticamente Hernán Cortés? ¿No? Que derrotó al gran tirano, al que todo México le tenía miedo. Pues entonces dicen en mi barrio, perdón por las palabras, para un chingón hay un chingón y medio, ¿no? Entonces así se coloca Hernán Cortés, esa es la intención, ¿no? Y entonces Hernán Cortés fue tan fregón que hizo que el gran tirano de Moctezuma se acobardara, ¿no? Fíjense, esa es la intención política militar que está en estas crónicas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Interpretarlas, desde la intención del colonizador, interpretarlas y descifrar la posible verdad. Y una forma, creo que muy concreta para interpretar esto, es entender la historia actual.
entender los conflictos que están sucediendo en la actualidad, las narrativas. ¿Qué está haciendo Donald Trump? ¿Qué hizo para atacar Venezuela? Bombardearlo y acusarlo de un sinfín de cosas para justificar la invasión, ¿no? O sea, en esos paralelismos podemos interpretar las intenciones. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se nos habla de que éramos pueblos que sacrificaban a miles de gentes? Pues era una justificación para matar. Dice Hernán Cortés en sus cartas de relación, ¿por qué matamos a los de Cholula? Es que cuando llegamos a Cholula vimos a un grupo de guerreros con espadas larguísimas y se les veía en la mirada que nos querían matar. Entonces, ¿qué hicimos? Antes de que ellos nos mataran, pues nosotros los matamos, ¿no? O sea, es una justificante militar, es lo mismo que están haciendo los gringos ahorita, ¿no? ¿Por qué empezaron a bombardear Siria? Porque tenían armas nucleares. Bombardean, híjole, no tenían, perdón, ya lo hicimos, no podemos regresar las bombas, ¿no? O sea, esas son las intenciones. ¿Y cómo podemos llevar esto al aula? Son dinámicas bien divertidas, ¿no? Afortunadamente hoy también ya hay muchas aplicaciones, ya hay videos que podemos consultar en YouTube que nos aportan un poquito estos elementos, pero bueno, por ejemplo, una cuestión muy didáctica y muy cotidiana es los elementos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Bueno, allá en México, obviamente el idioma es el náhuatl. Les digo, por ejemplo, ¿qué me entenderían si yo les diría, espérame tantito, voy a mi cantón porque me voy a cambiar de cacles y de paso pues me voy a echar un taco de guacamole, con un chingo de guacamole, ¿no? ¿Qué me entenderían? Pues que está hablando caló, ¿no? Está hablando así como de barrio. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que en esta frase hay bastantes palabras en náhuatl, ¿no? Espérame que voy a mi cantón. ¿Qué es el cantón? Viene también del chante. Chante, chantli, casa, ¿no? Cali, cuando nos enseñan Cali como casa, Cali es esto, un edificio destinado al servicio público. Ese es Cali, este recinto. Mi hogar es mi chantli, mi casa, ¿no? Esa es la diferencia. Voy a cambiarme de cacles, zapatos, caxtli, los zapatos. Me voy a echar un taco de tlaxco que está sobre la tortilla. Le voy a echar algo a mi tortilla. De guacamole, ¿no? El molido de aguacate, de aguacate. Porque tengo un chingo de hambre y esa palabra, ay, ya estás diciendo palabrotas. No, si ustedes han escuchado, ¿cuál es? Acatzingo, allá en Puebla, ¿no? Acatzingo significa donde hay mucho carrizo. Entonces, cinco significa mucho, abundante. Y bueno, pues se fue derivando en chingo, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios elementos. Eso se podría hacer aquí con el purépecha. Yo entiendo que también ustedes tienen muchas palabras aquí en su regionalismo que vienen del purépecha, ¿no? Y a veces las desconocemos. Por ejemplo, hasta donde sé, charanda, que es creo que es el color rojo con el que pintan las bardas, que bueno, también es un alipuz, decía mi abuelo, pero eso, hasta donde sé significa rojo, no sé, ¿no? O sea, es un objeto que no relacionamos con su origen, ¿no? Entonces, ese podría ser una situación muy didáctica de recuperar estas palabras que están implícitas en nuestro vocabulario cotidiano y decirles a los niños, pues nosotros hablamos un idioma, bueno, de hecho ni hablamos idioma, el español ni el castellano son idiomas, ¿no? Ahí es tema de otra plática, pero hablamos no sé qué, pero hablamos algo que está compuesta de un montón de cosas, ¿no? Del purépecha, del náhuatl, del castellano, del árabe, del inglés, o sea, ya estamos con un lenguaje muy complejo, ¿no? Ya sería muy difícil
caracterizar en sí, porque no se parece nada al que hablan los españoles ni al que hablan los sudamericanos. Hemos creado algo bien innovador, ¿no? Ahí sería como que un trabajo de lingüistas. Pero bueno, esa sería una dinámica. E insisto, en YouTube pueden encontrar ya muchos materiales de enseñar a hablar idiomas, de la cosmovisión antigua, que pueden servir de mucho a estas cuestiones. Pues gracias, un aplauso para Jesús por esta gran participación. Y como dicen, su trabajo también es muy diverso en esta parte de la organización. Yo decía, vienen ellos de una organización donde precisamente hay un documento que en este momento se está por ahí solicitando, en donde parte de la organización de ellos pues fue fundada por compañeros que